La tierra crujía bajo el sol. Las estaciones no eran como antes. Había sequía, guerra, injusticia. Muchos decían que Dios había callado. Otros simplemente dejaron de buscarlo. Pero en lo oculto, en el silencio de la historia, Dios ya se estaba moviendo. Había un hombre. No era rey. No era sacerdote. Ni siquiera era conocido. Su nombre era Eliseo. Vivía entre los campos, detrás de una yunta de bueyes. Su rutina era simple: arar la tierra, cuidar del campo, servir a su familia. Y sin saberlo, estaba siendo preparado. Eliseo no tenía un templo, pero tenía un corazón disponible. No tenía seguidores, pero tenía carácter. Mientras otros buscaban aplausos, él solo escuchaba el viento. Y entonces, un día, mientras el polvo se levantaba entre surco y surco, apareció Elías. El profeta no dijo una palabra. Solo caminó hacia él. Su rostro era serio, sus ojos ardían con fuego del cielo. Llevaba sobre sus hombros un manto viejo, gastado, pero lleno de historia. Y sin anunciarse, lo lanzó sobre Eliseo. En ese instante, el mundo se detuvo. No hubo truenos. No hubo voz del cielo. Pero en el alma de Eliseo, algo se estremeció. Como si una palabra que no había sido pronunciada gritara dentro de él. Elías se alejó. No intentó convencerlo. No explicó nada. Pero Eliseo ya lo sabía, Dios lo estaba llamando. Corrió tras el profeta. Lo alcanzó. Y le dijo: déjame ir a despedirme de mi padre y mi madre, y te seguiré. Elías no lo detuvo, pero le recordó: piensa bien lo que has recibido. Eliseo regresó. No para demorarse, sino para cerrar su capítulo anterior. Mató sus bueyes. Usó el arado como leña. Hizo un banquete con lo que antes era su sustento, y se fue. No dejó nada atrás. No se reservó plan B. Porque cuando Dios te llama, o lo sigues con todo, o no lo sigues en absoluto. Así comenzó su viaje. Durante años, Eliseo no profetizó grandes cosas. Sirvió. Caminó con Elías. Aprendió en silencio. Vio milagros, escuchó palabra viva, fue testigo de fuego cayendo del cielo. Pero no se adelantó. No tomó la capa antes de tiempo. Porque el que quiere liderar, primero debe aprender a seguir. El día llegó. Elías lo sabía. Eliseo también lo sentía. El tiempo del profeta estaba por terminar. En su camino final, Elías probó a Eliseo. En 3 ocasiones le dijo: quédate aquí. Pero Eliseo no se movió. Vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré, respondió una y otra vez. Y mientras caminaban, otros profetas se acercaban para decirle: ¿sabías que hoy Dios se llevará a tu maestro? Y Eliseo respondía: sí, lo sé. Pero calla. Él no quería espectáculo. No buscaba gloria. Quería estar allí. Verlo hasta el final. Acompañarlo hasta que el cielo lo reclamara. Y así fue. Junto al Jordán, Elías tomó su manto, golpeó las aguas, y el río se abrió. Ambos cruzaron en seco. Del otro lado, Elías se detuvo y preguntó: pide lo que quieras antes de que sea quitado de ti. Y Eliseo, sin dudar, dijo: quiero una doble porción de tu espíritu. Elías lo miró. Has pedido algo difícil, dijo. Pero si me ves cuando sea llevado, será tuyo. Y mientras hablaban, un carro de fuego descendió del cielo. Caballos de fuego lo separaron.
Un torbellino arrebató a Elías. Y Eliseo gritó con el alma: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Elías desapareció. Y en el suelo quedó el manto. Eliseo lo recogió. Temblaban sus manos. Lloraban sus ojos. Pero en su corazón el fuego no se había ido. Estaba más vivo que nunca. Caminó de regreso al Jordán. El agua fluía fuerte. Él levantó el manto y golpeó el río. ¿Dónde está el Dios de Elías?, dijo. Y el río respondió. Se abrió. Igual que antes. Pero esta vez era Eliseo quien caminaba por en medio. Era él quien portaba el manto. Era él quien ahora debía hablar, actuar, obedecer. Así comenzó la segunda mitad de su historia. La de un hombre común, lleno del poder de un Dios eterno. Con el manto sobre los hombros y el corazón encendido por la presencia de Dios, Eliseo regresó. Ya no como discípulo. Ahora, como profeta. Los hijos de los profetas lo vieron a lo lejos y supieron que el espíritu de Elías ahora descansaba sobre él. Pero todavía lo observaban con cautela. ¿Sería él capaz de llenar ese vacío? La primera ciudad a la que llegó fue Jericó. Allí le hablaron de las aguas del lugar, claras a la vista, pero estériles en su efecto. El agua parecía buena, pero la tierra no daba fruto. Eliseo pidió una vasija nueva, puso sal en ella, y fue al manantial. Vertió la sal y declaró: Así dice el Señor, yo sané estas aguas, no habrá más muerte ni esterilidad. Desde ese día, el manantial fue transformado. Porque cuando Dios habla, lo estéril florece, lo muerto vive, y lo amargo se vuelve dulce. El poder que había reposado sobre Elías ahora fluía en Eliseo. Pero no era el poder lo que buscaba, era el propósito. Y con ese propósito siguió caminando. Un día, mientras iba por el camino, unos jóvenes se burlaron de él por su aspecto, llamándolo calvo. No era una simple burla, era una expresión de desprecio hacia el llamado de Dios. Eliseo los reprendió, y lo que ocurrió después fue trágico. 2 osos salieron del bosque y atacaron a los que se habían levantado con burla y arrogancia. No fue venganza. Fue advertencia. Nadie se burla del llamado sin consecuencias. El ministerio no es espectáculo. Es fuego. Y el que juega con fuego sin respeto, se quema. Eliseo se convirtió en consejero de reyes, guía de naciones y voz de Dios en tiempos de crisis. Su influencia creció, pero su corazón seguía siendo el mismo, obediente, firme y lleno de fe. Durante una gran guerra, los reyes de Israel, Judá y Edom salieron a combatir a Moab. Pero en el desierto, el agua se acabó. La sed amenazaba no solo al ejército, sino a sus animales. Estaban desesperados. Uno de los reyes exclamó: ¿Nos trajo el Señor aquí para morir? Pero Josafat, rey de Judá, recordó al profeta. Y buscaron a Eliseo. Cuando lo encontraron, Eliseo no disimuló su rechazo a los reyes impíos. Pero por respeto a Josafat, accedió a consultar a Dios. Llamó a un músico, y mientras sonaba la melodía, la presencia del Señor descendió. Entonces Eliseo profetizó: Cavad zanjas en este valle, porque sin que veáis viento ni lluvia, se llenarán de agua. Y así fue. Dios hizo fluir agua en medio del desierto. Lo imposible se volvió realidad. La victoria fue asegurada. Con Eliseo, la provisión de Dios no siempre venía con lógica, pero sí con fidelidad. En otro momento, una viuda desesperada llegó a él. Su esposo, un siervo de los profetas, había muerto dejando deudas.
Sus hijos estaban a punto de ser vendidos como esclavos. Eliseo no le dio oro ni plata. Solo una instrucción: ¿qué tienes en casa? La mujer respondió: nada, excepto una vasija de aceite. Y eso fue suficiente. Eliseo le dijo que reuniera todas las vasijas vacías que pudiera, que entrara a su casa, cerrara la puerta y comenzara a llenar. Ella obedeció. Y el milagro ocurrió. El aceite fluyó, vasija tras vasija. Y solo se detuvo cuando ya no hubo más espacio. Lo poco, en manos de Dios, se convierte en abundancia. Más tarde, una mujer importante de Sunem, al ver el paso constante del profeta por su ciudad, decidió construirle un cuarto en su casa. No buscaba recompensa, solo quería honrar al hombre de Dios. Eliseo, agradecido, preguntó a su siervo qué podía hacer por ella. Y así descubrió que no tenía hijos. Su esposo era anciano. Eliseo profetizó: el próximo año, por este tiempo, abrazarás un hijo. La mujer dudó, pero Dios no, y así fue. Pero el niño creció, y un día, mientras trabajaba con su padre, cayó enfermo. Murió en los brazos de su madre. Ella no gritó. No se quejó. Montó un burro y viajó hasta donde estaba Eliseo. Cuando lo vio, se arrodilló. Su fe no había muerto. Y Eliseo fue con ella. Subió al cuarto donde el niño yacía. Cerró la puerta. Oró. Se tendió sobre el cuerpo. Una vez. 2 veces. Y finalmente, el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. La promesa revivió. El corazón de la madre se llenó de gratitud. Y el nombre de Dios fue glorificado. Eliseo no hacía milagros para impresionar. Los hacía porque Dios así lo quería. Con el tiempo, el hambre golpeó la tierra. En una comunidad de profetas, preparaban una sopa cuando, sin saberlo, alguien añadió una planta venenosa. Al probarla, todos gritaron: «¡Hay muerte en la olla!». Eliseo pidió harina, la echó al guiso, y todo fue purificado. El veneno desapareció. Lo que iba a matar, ahora alimentaba. Otra vez, un hombre trajo 20 panes de cebada y espigas frescas para alimentar a los profetas. Eran pocos panes para mucha gente. Pero Eliseo dijo: «Dáselos, porque así dice el Señor, comerán y sobrará». Y así ocurrió. Todos comieron, y aún sobró. Los ecos del futuro se escuchaban ya en su voz. Lo que Eliseo vivía, anunciaba lo que vendría con aquel que multiplicaría panes siglos después. Una de las historias más impactantes fue la de Naamán, un general sirio, poderoso y respetado, pero leproso. Una joven israelita, capturada como esclava, habló de Eliseo. Naamán fue hasta Israel. Llevaba cartas, oro, plata y vestidos finos. Pero Eliseo ni siquiera salió a recibirlo. Le mandó decir: «Ve y lávate 7 veces en el Jordán y serás limpio». Naamán se ofendió. Esperaba espectáculo, una ceremonia, algo digno de su estatus. Pero la fe no se mide por posición, sino por obediencia. Tras discutir con sus siervos, finalmente descendió al Jordán. Se sumergió una vez, 2, 3, y al 7º baño, su piel quedó limpia como la de un niño. Volvió agradecido. Reconoció al Dios de Israel. Y aunque quiso pagar, Eliseo se negó a recibir nada. Pero su siervo, Giezi, codició lo que Eliseo rechazó. Corrió tras Naamán, mintió y recibió regalos en secreto. Cuando regresó, Eliseo lo confrontó.
Y como castigo, la lepra de Naamán cayó sobre él y su descendencia. Porque el llamado no es para enriquecerse, es para servir. El tiempo siguió pasando. Los milagros no cesaban. Un día, un hacha prestada cayó al río. El hombre que la usaba gritó desesperado. Eliseo cortó un palo, lo lanzó al agua y el hierro flotó. No hay límite para Dios. Él cuida incluso de lo que parece insignificante. Pero el conflicto no se detenía. Siria planeaba emboscadas contra Israel. Pero cada vez, Eliseo advertía al rey. El enemigo pensó que había un traidor entre ellos. Al enterarse de Eliseo, enviaron un ejército a capturarlo. Una mañana, su siervo se despertó y vio la ciudad rodeada. Entró en pánico. Pero Eliseo, tranquilo, oró: Señor, abre sus ojos. Y cuando los ojos del joven fueron abiertos, vio. Carros y caballos de fuego cubrían los montes. Dios ya estaba allí, rodeando a los que confiaban en él. Eliseo oró de nuevo, esta vez por sus enemigos: Señor, hiérelos con ceguera. Y quedaron cegados. Eliseo los guió hasta Samaria, y luego oró: ábreles los ojos. Y cuando vieron, estaban rodeados por el ejército de Israel. Pero en lugar de matarlos, Eliseo pidió que les dieran pan y agua. Los alimentaron, y los enemigos regresaron a su tierra en paz. Aquel día no venció la espada, sino la misericordia. Con el tiempo, Eliseo cayó enfermo. La misma enfermedad que le llevaría a la muerte. El rey lloró frente a él: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Lo que Eliseo había dicho sobre Elías, ahora se decía de él. Antes de morir, dio una última profecía: instruyó al rey a tomar un arco y flechas. Le pidió que golpeara el suelo. El rey golpeó 3 veces, y se detuvo. Eliseo se enojó. Debiste golpear 5 o 6 veces. Entonces habrías destruido al enemigo. Pero ahora solo vencerás 3 veces. La fe se demuestra también en cómo obedecemos. Y así, Eliseo murió. Fue sepultado. Pero Dios aún no había terminado. Tiempo después, unos hombres huían mientras enterraban a un muerto. Al ver enemigos cerca, arrojaron el cuerpo en la tumba de Eliseo. Y cuando tocó sus huesos, el muerto revivió. La unción no había muerto. El poder de Dios no tiene fecha de expiración. Eliseo fue un hombre que no buscó ser recordado, pero fue imposible olvidarlo. No por sus palabras, sino por su fe. No por sus gestos, sino por su obediencia. Su historia vive, porque fue escrita con obediencia, fuego y verdad. Y su legado continúa en cada corazón que dice: aquí estoy, Señor. Úsame a mí.